Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast con el tema de liderazgo en enfermería en crisis sanitarias de Guatemala. Hoy como estudiantes de enfermería de la licenciatura de la Universidad Galileo sede San Marcos del 10º semestre, queremos reflexionar sobre el papel fundamental del liderazgo en nuestra profesión. Para ello contamos con una invitada muy especial, que es la licenciada en enfermería Claudia Araceli Tema García, quien nos compartirá su experiencia profesional en la gestión y el liderazgo durante las situaciones de crisis que ha vivido nuestro país. Agradecemos su presencia, licenciada, y comenzamos presentando brevemente el tema. La crisis sanitaria, como la pandemia COVID-19, mostraron que los sistemas de salud en Guatemala enfrentan grandes limitaciones como escasez de recursos, sobrecarga de personal y desigual acceso a los servicios. En este contexto, el liderazgo en enfermería se volvió un pilar esencial para coordinar equipos, organizar recursos y mantener la calidad en la atención. Según la literatura revisada, existen distintos estilos de liderazgo aplicables en emergencias. Tenemos como ejemplo el situacional, que es adaptable al contexto que se vive; el transformacional, que motiva e inspira a nuestro personal; el directo, útil en emergencias que requieren decisiones rápidas; y el transaccional, enfocado en metas inmediatas. Licenciada, con base a su experiencia, ¿qué estilo de liderazgo considera más efectivo en el sistema de salud guatemalteco durante una crisis sanitaria? Bueno, como todos lo sabemos, ¿verdad? Esta crisis vino a afectar mundialmente toda la humanidad. Entonces, todos los estilos pueden ser útiles. En Guatemala, por ejemplo, el del liderazgo transformacional y el situacional, ¿verdad? Que es lo que se adapta más a nuestro país. En la pandemia, pues hubo caos y ya no se sabía, ¿verdad?, con exactitud cómo actuar, pero sí me quedaría con estas dos. Estas son las dos que ha elegido, que ha observado durante su práctica de la profesión de enfermería durante la pandemia. Sí, claro, porque por ejemplo, la situacional se adapta al contexto en la que se vive, ¿verdad? Se cuenta con los materiales, con el personal, con todo. Entonces es adaptable, y también la transformacional, porque motiva a inspirar, ¿verdad? Nuevos métodos de cómo enfrentar esta situación en la salud. Sí, como enfermeros profesionales, o ya que usted tiene el rango de licenciatura, nosotros ya tenemos un equipo a cargo de auxiliares que siempre tenemos que velar porque todo esté correcto, ya que lo principal es que nuestro paciente esté bien. Dígame, para usted, ¿qué significó ejercer ese liderazgo durante el tiempo de COVID, tener a su equipo y poder ejercer eso? ¿Cómo fue manejar a su equipo en un tiempo donde la incertidumbre de contagiarse o estar enfermo o entrar a esa área era de terror? Claro, la pandemia fue un desafío a nivel personal y claro, también a nivel profesional, ¿verdad? Porque el personal que se contaba era una situación nueva. Pues los recursos se agotaban, la presión era constante, ¿verdad? Pero yo como enfermera
jefe, organizar y liderar a este equipo, pues también fue un desafío muy grande para mí, pero logramos realizar todas las actividades con el equipo. Sin embargo, también la calma y los objetivos a cumplir, pues también nos ayudaron bastante a llevar este problema. Así es, licenciada. Y uno de los grandes retos en las barreras estructurales son los bajos salarios, falta de insumos, alta rotación de personal. ¿Cómo impactaron estos factores en su experiencia como líder durante la pandemia? Pues el impacto fue grande, ¿verdad? Porque contamos con un salario base, el trabajo es demasiado, se trabajaron horas extras, se trabajaron días en fines de semana y todo esto pues no fue remunerado, ¿verdad? Entonces la rotación generaba intensibilidad en los equipos, tuvimos que organizar demasiado y constantemente, dar capacitaciones fugaces y capacitaciones diarias, porque lo de la pandemia fue algo nuevo que estas generaciones pues no se había vivido, pero igual como el método de situacional, ¿verdad? Nos adaptamos a lo que viene y sacamos el trabajo como debe de ser. Y así es, enfermería básicamente se adapta al entorno en exactamente, que se vive, es uno de los modelos. Uh-huh. Exacto. Siempre la enfermería se ha adaptado bastante a estos modelos. Como que la enfermería tiene que resolver a veces en situaciones como hemos visto que en muchos lugares no contamos con insumos. Se dio cuenta en la pandemia que nos faltaron insumos, los horarios eran muy extensos y siempre nos tuvimos que adaptar, siempre es adaptarse, ¿verdad? Y siempre con un liderazgo fuerte, como es que si el líder se mantiene, el equipo también sigue adelante. Si un líder es débil, todo el equipo se cae. ¿Me podría contar cómo fue estar con su equipo durante la pandemia? Fíjese que laboralmente yo inicié trabajando con las visitas a pacientes directamente y como hablamos del equipo necesario, ¿verdad? Se pudo observar las batas o los overoles completos. Pues en esta situación fue muy escasa el equipo que se nos dieron, pero igual esto no quiere decir que no se podía sacar el trabajo como pudo ser, ¿verdad? Entonces trabajamos con personal auxiliar de enfermería, con personal médico e incluso con intendencia y todos trabajando en equipo, logramos realizar la tarea, ¿verdad? Y sobre todo salvar las vidas, aunque arriesgando nuestras propias vidas, ¿verdad? Pero esa es la labor de enfermería. Enfermería es una profesión humanitaria, ¿verdad? Que no estamos viendo cuánto ganamos o qué veo por acá o qué gano por acá, no, sino que es la profesión más humana que he podido ver y ser parte de enfermería. Bien, sabemos que enfermería es una carrera muy humanitaria, que incluso obtuvimos o se tuvo más que nada sobrecarga laboral, desgaste físico por parte de todo el personal que estuvo laborando en ese transcurso de la crisis. Desde su punto de vista, ¿qué competencias considera, licenciada, imprescindibles para una enfermera líder en Guatemala? Diría que son 4 las fundamentales. La comunicación efectiva, inteligencia emocional, toma de decisiones rápidas y éticas, y sobre todo la resiliencia, ¿verdad? La comunicación efectiva pues nos ayuda a comprendernos, ¿verdad? Porque si no tenemos comunicación no podemos realizar las cosas, ¿verdad? Tenemos que hablar el mismo idioma todo el equipo. La inteligencia emocional también para manejar el estrés propio y del equipo y enfocándonos en la pandemia, el estrés fue uno de los más caóticos, ¿verdad? Lo que nos afectó demasiado, pero igual seguimos
También la toma de decisiones rápidas y éticas. Esto, fue una de las que más marca, ¿verdad? Porque uno tiene que decidir qué hacer con el paciente en el momento que haya una crisis en salud, ¿verdad? Y yo viví varias experiencias, pude referir a varios pacientes al hospital, ya que mi trabajo en sí era más comunitario, ¿verdad? De visitas domiciliarias, la atención directa al paciente, y también la resiliencia, ¿verdad? Porque teníamos que trabajar en horas extras y teníamos que resistir y resistir. Pero eso es lo bonito de enfermería, que uno resiste aunque el barco se esté hundiendo. ¿Y podría compartirnos un ejemplo concreto en el que su liderazgo marcó la diferencia durante esta crisis? El impacto fue grande, ¿verdad? Porque todas las personas lo tomamos de diferente manera, ¿verdad? Recuerdan el 13 de marzo, fue cuando el presidente anunció el primer caso en Guatemala y el caos se desató, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentimos? Miedo, ¿verdad? Como pacientes, como personal de salud, lo primero que sentimos fue el miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que se ha estado escuchando, las noticias, la alarma mundial. Entonces, sí que los sentimientos fueron varios, y ante todo lo que marcó más fue el temor, ¿verdad? El temor, el miedo de decir qué nos va a pasar, nuestra familia, por ejemplo, los que tenemos familiares con enfermedades como la diabetes, hipertensión, fueron a personas que les afectó más, ¿verdad? Entonces ahí es el impacto emocional. Yo lo pude observar directamente de los pacientes. Ellos sentían temor a morir y dejar a su familia, y tuve experiencias de observar a personas que sí fallecieron, ¿verdad? Y observar a la familia, el dolor que experimentaron fue terrible, que aún lo tengo muy marcado, ¿verdad? Tengo marcado a 3 personas que yo los visité, acompañé, les dimos su tratamiento y todo. Sin embargo, ya no se pudo hacer nada, ¿verdad? También tuve otra experiencia en donde yo ya en la casa, ya durmiendo, y me entraba una llamada a la 1 de la mañana y diciendo unos vecinos, ¿verdad? Diciendo que su familiar estaba grave, que no sabían si tenía COVID o no tenía COVID. Al final tuve que asistirlo con lo poco equipo que tenía, ¿verdad? Porque también no tenía equipo especializado para eso en la madrugada, y comprarlo era caro, ¿verdad? Entonces igual fui a verlo y pude estabilizarlo hasta llegar a las 8 de la mañana y trasladarlo al área de COVID, ¿verdad? Que teníamos aquí en San Marcos, y hacerle la prueba. Y marcaba positivo, ¿verdad? Entonces ya darle tratamiento y saber la persona que tenía COVID, era de llanto y lloraba y era inconsolable. Pero al final, como siempre lo remarco, enfermería con una consejería que uno da, puede aliviar el dolor solo con las palabras. Entonces, las emociones fueron varias. Más que nada fueron superhéroes, ¿verdad? Licenciada, pensando en el futuro, ¿qué cambios considera necesarios para fortalecer el liderazgo de enfermería en Guatemala? Pues los cambios pueden ser varios. El cambio siempre es constante, ¿verdad? No, lo que vivimos el año pasado, lo que vivimos hace 2 años, ahora ya es diferente también, ¿verdad? Entonces, enfermería también es una profesión, una acción, ¿verdad? De cambios
de cambios constantemente. No nos podemos quedar con el mismo pensamiento de hace 5 años. No, tenemos que actualizarnos, ¿verdad? Y uno de esos es la formación continua, el liderazgo, las gestiones. A mí me ha marcado mucho la gestión, ¿verdad? Yo, en la experiencia laboral, tuve el reto de iniciar un servicio de salud desde cero. ¿Qué quiere decir eso? Desde cero, sin tener un edificio, sin tener incluso hasta una mesa, una silla donde atender a los pacientes, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros nos reflejamos con la gestión, ¿verdad? También las políticas públicas que reconozcan el papel de enfermería, ¿verdad? Que las leyes también favorezcan a enfermería y gracias a Dios hasta ahora pues hay leyes que sí nos amparan, ¿verdad? También los espacios de participación en la toma de decisiones hospitalarias, ¿verdad? Bueno, mi área no es hospitalaria, pero igual, una referencia que hacemos nosotros desde la comunidad, ¿a dónde va? A un área hospitalaria, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que reflejar y también los programas de apoyo, ¿verdad? Y a veces el sistema de salud de Guatemala todavía es precaria, ¿verdad? Porque no tenemos, por ejemplo, en mi centro comunitario donde yo laboro, no tenemos médicos, incluso también hasta ni EPCistas, ¿verdad? Que es necesario tenerlos. Aquí en el área urbana muchas personas llegan al servicio de salud si se enteran que hay un EPCista o que hay un médico, llegan, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que enfermería también no vale, no. Uno llega, por ejemplo, cuando yo me ausento de mi servicio, las personas preguntan, ¿y la señora, verdad? Incluso y la doctora, y no somos médicos, pero sí hacemos ese papel, ¿verdad? Entonces enfermería es una acción grande, ¿verdad? Es una acción grande y muy humanitaria. Licenciada, tocó un punto muy importante hace rato que fue pues las emociones que vivieron nuestros pacientes durante pues la pandemia de COVID. Sabemos que lo emocional a veces también nos puede afectar, a veces nos ayuda a nuestra recuperación, a veces también nos puede afectar a la recuperación. Pero yo quiero tocar un punto muy importante porque tenemos que ver también la salud mental de nuestros auxiliares, de nuestro equipo y también hasta del mismo líder, porque como usted dijo, hubieron momentos donde usted también pudo sentir miedo, tensión, pero siguió y al punto de que se ganó la confianza de las personas que usted atiende, al punto de que le llaman doctora, pero como que usted es una enfermera hecha y derecha, que es un orgullo, como decía, tenerla aquí presente. ¿Podría contarnos cómo se sintió usted sentimentalmente al recibir pacientes, al ver que salía positivo? O si algún su auxiliar, ¿cómo lo motivaba a usted si ya se sentía cabizbajo? Esto es un papel muy grande. ¿Por qué? Porque uno ante el paciente no debe de reflejar sus emociones internas, ¿verdad? Uno tiene, como líder, tiene que estar siempre positivo ante la adversidad. Apoyar al equipo, claro, usted lo decía, al ver al equipo, a los auxiliares tristes o cansados, estresados, incluso hasta al punto de explotar, ¿verdad? De tanto que se tiene que hacer, uno se tiene que reiniciar cada rato, cada vez. Uno es humano, uno siente, ¿verdad? Yo soy una persona que me caracterizo muy sentimental, ¿verdad? Veo a alguien llorar, no sé el motivo, yo lloro, pero he logrado manejar mis emociones y decir, no, aquí no puedo hacer eso, porque en lugar de ser una ayuda, puedo ser un tropiezo, ¿verdad? No puedo. Los pacientes llegan con uno y les hablan de todo. Una enfermera, un enfermero es doctor, es psicólogo, incluso ama de casa, conserje, todo. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan y no les importa si lo conoce o no lo conoce y le brindan la confianza directamente y abren el tema, abren su corazón y expresan lo que sienten, ¿verdad? Entonces uno
llega cargado de tantas emociones. Por ejemplo, yo cuando llego a mi hogar trato de ya, bueno, el trabajo se quedó allá, pero sigo siendo una enfermera. Y en mi casa también me necesitan como enfermera, ¿verdad? Como madre, como enfermera. Entonces, una enfermera tiene que, o un enfermero, ¿verdad? Porque esto es global. Tiene que manejar las emociones. Uno tiene que manejar sus emociones y adaptarlas a donde estemos. Y siempre levantar al equipo, por supuesto, ¿verdad? Porque una enfermera profesional tiene que ser líder. Si la enfermera o el enfermero hace malas cosas, todo el equipo lo hará mal. Si hace bien, todo el equipo lo hará bien, ¿verdad? Pues es muy grato escuchar sus palabras, la verdad, de cómo manejó esto en la pandemia, sobre su liderazgo y como usted dice, a veces uno como enfermero, jefe de un servicio, a veces tenemos que estar siempre pues alerta, siempre estar atento de cómo está nuestro personal y que lo estén realizando correctamente. Pues me imagino que durante la pandemia su liderazgo fue muy importante. ¿Nos podría contar algún caso donde tuvo que guiar a su equipo, aunque ya fuera de noche o lloviendo, para poder llegar a algún paciente? Claro, bueno, aquí también hay varios factores, ¿verdad? Porque ya alguien si ya sin el uniforme, habían reglas de tránsito, habían toques de queda y de todo. Y a veces hasta las autoridades decían, bueno, si no trae su carnet, no. Y a veces por las emergencias uno salía así sin la identificación. Pero igual, sí tuve un caso de noche, de un paciente ya, por ejemplo, en el trabajo hay horarios, ¿verdad? Uno trabajaba de 8 a 4:30 o 5 y ya de las 5 para adelante uno ya no estaba trabajando, ¿verdad? Pero igual eso no quiere decir que uno no puede asistir a los pacientes. Eran como a las 9 de la noche y nos llama la mamá de un bebé que era positivo a COVID. Entonces, ¿y qué podíamos hacer? Yo no tenía transporte en ese momento. Llamé a mi auxiliar de enfermería que casi vive cerca de mi casa y le dije, usted tiene carro, acompáñeme. Hay un bebé que está mal y es positivo. Claro, es una persona de las que yo siempre estoy muy orgullosa de ella porque nunca dice no, o no, ay, no puedo ahorita, estoy ocupada o algo. No, ella, vamos, está bien, y salimos. Así, con la ropa que llevábamos y todo, sin protección alguna, solo mascarilla, ¿verdad? Entonces, y fuimos. Y los familiares del bebé, la abuela, el abuelo no querían. Y no querían sacarlo porque decía en el hospital va a estar solito y todo, y no, porque la mamá iba a estar acompañando, pero no quería. Al final la consejería, la educación que uno le brinda a los familiares y a los pacientes hace que puedan cambiar de opinión y lo podemos llevar. Llevábamos la emergencia al hospital y nos dejaron pasar bien. Cuando regresamos ya no nos querían dejar pasar porque ya casualmente cambiaban de turno, ya no eran los mismos policías, o incluso las mismas autoridades comunitarias también tapaban las calles, ¿verdad? Entonces igual se tuvo que llamar a los jefes inmediatos, que tuvimos que hacer el traslado de un paciente. Entonces fueron muchas cosas que se pudo vivir durante la pandemia, incluso hasta ahora, ¿verdad? Porque esto no es que se haya acabado, ¿verdad? Sigue latente y vienen nuevos retos y todos estos retos enfermería las tiene que llevar y las saca. Las tiene que sacar, ¿verdad? Porque es una de las profesiones muy completas, podría decirlo, ¿verdad? Porque sin hablar mal de los médicos, ¿verdad? Pero los médicos dicen, hágalo, ¿verdad? Entonces, y enfermería, hagámoslo, ¿verdad? Entonces habla en plural, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar en un mismo sentir.
Licenciada, ¿y cómo le daban seguimiento a los pacientes que tenían poco acceso a los servicios? Bueno, por ejemplo, aquí en San Marcos, el sistema de salud está distribuido de la siguiente manera. El municipio tiene 9 territorios y nosotros fuimos contratados para los 9 territorios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo fui asignada a la zona 5 de San Marcos, contando con un equipo de 2 auxiliares. Entonces, la base de datos del hospital, la base de datos del centro de salud, todas las personas que llegaban a hisoparse y salían positivos, nosotros los llegábamos a visitar conforme a la base de datos. Entonces, ¿cuántas visitas? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Para eso existe un protocolo, ¿verdad? Entonces, se sigue con el protocolo que tiene que ser. No solo llegué a verlo y, sí está bien, está estable, bueno, nos vemos y adiós. No, ¿verdad? No. Entonces hay que seguir, ¿qué llamadas? Las llamadas. Yo puedo decirle que pude tal vez llamar a unas 50,000 personas de San Marcos, con mi número personal, claro, porque igual no se contaba con recursos, ni se cuenta con recursos que el gobierno diga, bueno, los que van a ir a visitar, aquí está el saldo, aquí está el internet, aquí está todo. No, ¿verdad? Todo es recurso propio y se puede dar el seguimiento a las personas. Y se sigue dando seguimiento, ¿verdad? No solo con la pandemia, no solo con el COVID, sino que con los constantes cambios que pasan sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, igual con los diferentes programas que se manejan. Entonces, también tenemos visitas de riesgos, visitas de vulnerabilidad a los pacientes todo el tiempo, todo en el trabajo que realizamos diario. Sí, es enfermería, a pesar de los pocos recursos con los que contamos, resolvemos, ¿verdad?, para brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Eso sí es cierto, licenciada. Como estábamos hablando, pues nos adaptamos a las situaciones. Yo me imagino que tendrá pues algunas historias curiosas donde tuvieron que hacer más de algún, pues ¿cómo le podría yo plantear esto? Más de alguna destreza o algún equipo a la rápida para poder atender a un paciente, porque como ya nos hemos dado cuenta, en Guatemala lo que me falta mucho es el apoyo a salud. Entonces no sé si tienen alguna experiencia así para relajar aquí, que nos diga, miren, yo armé esto de la nada porque no teníamos en nuestro servicio. Sí, de hecho, me recuerdo sobre las batas que utilizábamos. Nos asignaban 10 batas, ¿verdad? 10 batas y esas 10 batas nos tenían que durar un mes. ¿Y qué hacíamos? Si las batas son desechables, las batas se rompen. Bueno, ¿qué hicimos mejor? Hablamos con el equipo y le dije, mejor hagamos esto. Mandamos a hacer unas batas de tela para poder entrar con los pacientes y las dejamos en remojo, las lavamos y todo. Y nadie quería hacernos las batas. Entonces, ¿qué hicimos con las batas? Les dije a las compañeras, yo voy a comprar la tela. Y traigan aguja, traigan hilo y vamos a hacerlo aquí. Buscando en el internet, ¿verdad? Internet cómo hacer el diseño de batas y todo. Y lo hicimos. Y lo hicimos así. Y esta idea le sirvió a otro equipo. Y le sirvió a otro equipo. Y al final, hasta que ya vino el equipo, ¿verdad? Del gobierno, ya tuvimos todo desechable y todo. Pero sí, entonces hablábamos, ¿verdad?, con las compañeras. Creo que podemos ser modistas también, ¿verdad?, en este caso. Pero como mujeres, hombres, enfermeros, enfermeras, somos creativos. La necesidad nos tiene que ser creativos también, ¿verdad? Entonces, siempre se puede buscar una solución para todo, ¿verdad? Y esa es una experiencia chistosa, le llamaría yo, ¿verdad? Porque tuvimos que ingeniarnos cómo realizar nuestras batas para poder seguir trabajando. Eso no quiso decir que porque ya no tengo batas, ya no voy a ir a trabajar, o porque no tengo batas, yo no voy a entrar con el paciente. No, yo sí entré con pacientes, solo con mi filipina y con mascarilla.
nada más. Entonces, ¿y esto qué? Bueno, es que ella no tiene miedo o algo. No, el miedo me invadía, pero era mi trabajo y yo quería salvar la vida de esos pacientes, ¿verdad? Pero también me ponía a pensar en mi familia. Yo tengo 2 hijos y mis hijos. Entonces, son muchas cosas, pero uno con el amor que uno tiene a la profesión, uno lo realiza, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de esto. Sí, muy buena su experiencia, licenciada. Y cuéntenos, ¿en algún momento usted experimentó, más que nada vivió en su diario vivir, le tocó ser portadora de esta pandemia? Sí fui paciente de COVID. Esto fue una experiencia también muy, traumática, porque fue cuando la cuarentena era de 21 días, ¿verdad? Y estar 21 días encerrados sin tener contacto con nadie, fue muy caótico, muy traumático, ¿verdad? Entonces, yo estaba saliendo de visitar a un paciente. Y empecé a sentirme mal con síntomas característicos, ¿verdad? Porque ya nosotros ya sabíamos cómo eran los síntomas y todo. Yo decía, ¿será que tengo el COVID solo en mí? Y no le decía nada a mi auxiliar que estaba conmigo. Y me preguntaba, ¿usted no está bien? ¿Se siente mal? No, yo estoy bien. No, vamos y le hacemos el hisopado. Y no quería hacerme el hisopado, ¿verdad? Que yo decía, no quiero dejar de trabajar. Bueno, me hice el hisopado y salgo positivo. Entonces, y los compañeros van con el temor y empiezan a llorar y todo. Y yo, ¿qué me va a pasar? ¿Voy a morir? ¿O que mis hijos, mi familia y todo? Bueno, me dieron mi kit, fui paciente, me fueron a visitar mis propios compañeros, ¿verdad? A la casa, pero sí es una experiencia de ser quien visita a ser visitado, ¿verdad? Entonces, de ser la enfermera y ser paciente también. Entonces, esto es algo que marca mi experiencia laboral. ¿Por qué? Porque yo me siento satisfecha que di buenas visitas, porque recibí buenas visitas también, ¿verdad? Se oyen muchas cosas de los enfermeros, de las enfermeras, que son aburridas, que regañan a los pacientes. Entonces, no, yo siempre le digo a mi equipo, no, tratemos como nos gustaría que nos traten, ¿verdad? A los pacientes. Si usted va a tratar mal al paciente, no espere que la traten bien cuando usted sea paciente. Entonces me digo, yo tengo que tratar bien a mis pacientes porque yo quiero que me traten bien también, ¿verdad? Entonces uno siempre va a ser paciente también, o sea, uno no va a ser todo el tiempo quien va a estar bien. No somos humanos y eso nos transforma, ¿verdad? Entonces sí, fue traumático, pero lo superé. Fui contagiada 2 veces de COVID, pero gracias a Dios aquí estoy contándoles mi experiencia. Es bueno saber y escuchar las experiencias, como usted dice. Estamos estudiando una carrera donde nos enseñan que tenemos que ser los cuidadores, pero ¿cómo es nuestro papel al pasar a ser el paciente y ver que nuestros compañeros nos cuidan? Los que nos observan, los que nos van a dejar nuestros medicamentos. Que fue una gran experiencia, me imagino que en su momento, como usted dijo, el terror, el miedo, y especialmente con la familia, el miedo de decir qué tal si ya no regreso. Como ya ve que durante esta pandemia pues observamos muchas historias de enfermeros, doctores que pues ya no regresaron a su hogar, que lamentablemente pues fallecieron. Esos compañeros que pues ahorita honramos siguiendo su camino, porque como es que la enfermería siempre se desvela, siempre seguimos adelante y luchamos para obtener a nuestros pacientes. Como usted dice, me imagino que ha tenido experiencias donde hay pacientes que le han levantado la voz o la han amenazado, porque también no solo hay buen paciente, también hay un mal paciente que a uno, pues, aunque uno esté haciendo todo correctamente, aunque uno vaya siempre liderando, pues a uno también le cae, como es que si algo sale mal, al líder le cae. Claro. Sí, no, de hecho, incluso no solo durante la pandemia, sino ahora, ¿verdad? Hay pacientes que no están de acuerdo con nada,
pero uno tiene que ser sabio, ¿verdad? Tiene que aplicar la sabiduría en todo momento y decir, ah, no, es que ahí viene el que me cae mal. No, no decir eso, ¿verdad? Porque usted no sabe cuándo le va a tocar hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, no. De todo se puede ver en el trabajo, en la calle, en la casa, de todo se puede encontrar, pero uno tiene que transformar su corazón, ¿verdad? Tiene que transformar su corazón y lidiar con toda clase de temperamentos, con cada clase de actitudes, con cada personalidad, porque todos somos diferentes. Así es, en enfermería más que nada nos toca lidiar con diferentes personalidades, con pacientes renuentes hacia el tratamiento y más que uno que otro, ¿verdad? Se resiste a llevar el tratamiento y más que nada en esta situación de COVID, ¿verdad? Cuéntenos algún caso que haya tenido. De tratamientos con renuencia, muchos. Bastantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían, ese medicamento no me va a curar. En la pandemia hubieron muchas personas que se automedicaron o que compraron medicamento carísimo, ¿verdad? Todos con la desesperación de buscar una cura ante esta enfermedad. Pero pude asistir a muchos pacientes con medicamentos recetados por médicos, ahí sí por vía privada o ya dentro del horario laboral. Cumplimos, ¿verdad? Porque enfermería es esto, ¿verdad? Cumple las órdenes médicas, sí que el médico las dicta. Entonces, a veces hay momentos donde enfermería no puede decir, mire, no se aplique esto. ¿Por qué? Porque hay una receta, ¿verdad? Hay una receta y entonces nosotros cumplimos lo que dice la receta. Pero sí, hay pacientes, incluso hay tuve una experiencia donde una paciente se tomó todo el kit en una sola toma. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? Pasó que no se le explicó cómo lo debió tomar. Entonces uno dice, aquí está su kit y ahí dice cómo tomarlo. No, uno tiene que agarrar la receta, explicarle, mire, por ejemplo, acetaminofén, se va a tomar una pastilla cada 6 horas por 3 días, con suficiente agua. Se va a tomar la vitamina C en dosis única, diario, cada 24 horas. No le dijeron eso a la paciente. La paciente leyó vitamina C, dosis única. ¿Qué quiso decir ahí? Que en una sola toma. ¿Cuántas pastillas dábamos para en el kit? Eran 30. Y imagínense, a veces caemos en errores también, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero tenemos que buscar eso, tenemos que buscar la perfección y decir, mire, tiene que tomar esto a tal hora, tantas dosis, tantos ml si son jarabes, explicarle bien a los pacientes, ¿verdad? Entonces, hay errores también, entonces todos esos errores no los tenemos que cometer. ¿Por qué? Porque no trabajamos con muñecos, ¿verdad? Trabajamos con personas. Puede ser nuestro familiar que puede caer en ese error. ¿Y qué pasó? Un error, una negligencia. Y ya caemos a otros temas, ¿verdad? Legales y todo. Entonces tenemos que ser muy explícitos en lo que vamos a dar, en lo que vamos a recetar o en lo que vamos a leer para poder cumplir. La verdad que tiene razón, licenciada. También, como dicen muchos, un buen líder sabe resolver conflictos dentro de su equipo. Me imagino que durante pandemia hubieron algunos roces de algunos de sus compañeros o auxiliares que tuvo que usted resolver. ¿Me podría dar una pequeña experiencia de cómo pudo resolver esos problemas, esos pequeños roces? Con toda la tensión que se vivió durante la pandemia, todos podía decir que no era color de rosa todo, ¿verdad? O sea, todo armonioso, no.
sí, ahí se tenía que lidiar con todo lo que, incluso primero los temperamentos, ¿verdad? Y decir, fíjese que tal persona no está trabajando como debe de ser, o tal persona está haciendo mal esto. No, fíjese que la otra persona no me está trayendo lo que debe de ser, o no está haciendo lo que debe de ser. Escuchar dos partes y resolverlo, quiere de mucha actitud, ¿verdad? Y saber cómo resolverlo, si resolverlo internamente, resolverlo con jefes inmediatos. Entonces uno tiene que ver cómo la actitud del paciente. No todo va a ser, sí, no voy a decir nada, resolvámoslo aquí. A veces hay cosas que ya no se pueden hacer así, ¿verdad? Entonces uno ahí es donde tiene que desenvolverse bien. ¿Por qué? Uno quiere a todo su personal, yo quiero todo mi personal, pero si hay alguien que ya se me está saliendo del redil, lo tengo que empujarlo, ¿verdad? Para que vuelva. Y si no entiende, entonces ya tomar otras acciones, ¿verdad? Pero sí, no todo el tiempo, pero siempre hay más de un caso que tenemos que resolver como buen líder, ¿verdad? No achacar mucho a un lado ni a otro lado. Así es, licenciada. Podemos concluir con el liderazgo en la enfermería. Es esencial para enfrentar crisis sanitarias, pues permite coordinar equipos y garantizar más que nada la atención en condiciones de diferentes adversidades, ¿verdad? Sin embargo, existen muchas barreras que hemos observado, como falta de reconocimiento institucional, limitaciones en recursos y desigualdad de género que se han presentado pues, en nuestro ámbito, en nuestro diario vivir como enfermeros. Claro, para superarlas debemos apostar a la formación continua, ¿verdad? Como les explicaba, la formación, la actualización de los nuevos conocimientos, eso nos hace diferente, ¿verdad? El saber es poder, ¿verdad? Así es. Agradecemos a la licenciada Claudia Araceli Tema García por su valioso testimonio y a todos ustedes por acompañarnos en esta reflexión, ¿verdad? Nos despedimos con una frase que resume el espíritu de este encuentro, que es: invertir en el liderazgo enfermero es invertir en un sistema de salud más humano, fuerte y resiliente. Muy agradecida con ustedes, ¿verdad? Y con la universidad también de poderme tomar en cuenta y poderles compartir mi experiencia durante esta pandemia. Gracias. La verdad que le agradecemos mucho su presencia. Nosotros acabamos de dar una pequeña reflexión, pero nos gustaría escuchar de usted qué nos podría decir para las futuras generaciones de enfermeros que vienen detrás de nosotros. Enfermería es una profesión humanitaria, como lo repetíamos, pero enfermería es trabajar con el corazón. Enfermería es trabajar con amor, ¿verdad? Ante todas las adversidades que pueden haber, que nos pueden ocurrir en lo laboral, en área pública, en área privada, enfermería se caracteriza por ser resistente, ¿verdad? Entonces invito a las generaciones que estudien enfermería, háganlo por vocación, por amor, porque enfermería es trabajar con amor. Muchas gracias por sus palabras. Agradecemos bastante la participación que tuvimos hoy. Esperamos que nuestro público pues disfrute de esto. Les agradecemos mucho la presencia de la licenciada. Gracias.